Soy Cassandra Sullivan. Aunque para todos soy Cassie, menos para mi madre, Elizabeth. Tenía 28 años cuando lo que debía ser la fiesta de compromiso perfecta se convirtió en una pesadilla. Esa noche, vestida con un vestido de seda color crema y de pie junto a mi prometido, Nathan, vi a mi madre acercarse con 2 copas de vino. Me entregó la copa de vino tinto con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. Algo no cuadraba. El vino tenía un olor raro, casi medicinal. Y en una fracción de segundo, tomada por un presentimiento que no pude ignorar, cambié mi copa por la de mi hermana Alai sin que se diera cuenta. Antes de seguir contándote esta historia, ¿desde dónde la estás viendo hoy? Dale like y suscríbete si alguna vez sentiste esa corazonada de que algo no estaba bien. Créeme, vas a querer saber lo que pasó después. Para que entiendas por qué llegué a desconfiar de una simple copa de vino de parte de mi propia madre, necesitas conocer nuestra historia. Crecí en una casa colonial de postal en Portland, de esas que parecen sacadas de tarjetas navideñas familiares. Pero detrás de esa fachada impecable, había un hogar gobernado por los estándares imposibles de mi madre. Elizabeth Sullivan era la perfección personificada. Controlaba cada detalle de nuestras vidas con precisión obsesiva, desde la ropa que usábamos hasta las amistades que podíamos tener. Mi padre, Harold, un contador exitoso, prefería refugiarse en el trabajo antes que enfrentarse al dominio férreo de mi madre. Estaba físicamente presente, pero emocionalmente ausente. Solo un espectador más de su forma de controlarlo todo. Cassandra, siéntate derecha. Nadie quiere una hija encorvada, me decía en cada cena. Cassandra, ese conjunto te hace ver pesada. Ve y cámbiate. Cassandra, una B y no sirve para entrar a la universidad. Sus críticas eran constantes, siempre con una sonrisa que engañaba a todos, menos a mí. Mi hermana Allison, a quien todos llaman Alai, era 3 años menor y, de alguna manera, parecía inmune a las exigencias de mamá. Donde a mí me llovían críticas, a ella le caían elogios. Mis 10 eran una obligación. Sus 8, un motivo de celebración. Mis recitales de piano eran analizados con lupa. Sus partidos de fútbol, eventos en los que mamá aplaudía con entusiasmo desde las gradas. ¿Por qué no puedes ser más como tu hermana? Se volvió un estribillo común. Alai sí sabe cómo comportarse. Alai entiende lo que es apropiado. Pero no era culpa de Alai. Ella también estaba atrapada en la disfunción de mamá, solo que en el extremo opuesto. A los 16, desarrollé una ansiedad que me llevó a buscar la perfección con la misma obsesión que ella. Alisé mi cabello rizado porque decía que se veía poco profesional. Abandoné mi pasión por la fotografía porque no era una carrera seria. Salía con chicos que mamá aprobaba, usualmente hijos de sus amigas del club de campo, aunque yo no sintiera nada por ellos. La universidad fue mi escape. Apliqué a programas de periodismo en todo el país y me aceptaron en Northwestern, lo suficientemente lejos de Portland como para evitar visita sorpresa. Esos 4 años me transformaron. Conocí amigas de verdad, como Madison y Heather, que me querían por quien yo era. Dejé crecer mis rizos otra vez. Volví a tomar fotografías, esta vez junto a mi carrera de periodismo. Descubrí quién era Cassie Sullivan, sin la voz constante de Elizabeth Sullivan en mi oído. Después de graduarme, conseguí trabajo en una empresa de medios digitales en Chicago. Escribía sobre temas que importaban, tomaba fotos que contaban historias y, por primera vez, sentía que estaba construyendo una vida que me pertenecía. A los 26, conocí a Nathan Thompson en una cafetería cerca de la oficina. Derramó café sobre mi laptop, insistió en comprarme una nueva, y de ese pequeño desastre nació nuestra primera cita. Nathan era todo lo que no sabía que necesitaba. Sereno, amable, creativo en su trabajo como arquitecto, y totalmente cómodo con mi éxito. Después de 2 años juntos, me propuso matrimonio frente al lago en Chicago, con un anillo de esmeralda vintage que demostraba cuánto me conocía. Cuando llamé a mis padres para darles la noticia, papá me felicitó sinceramente. Mamá, fue otra historia. ¿Una esmeralda? Qué poco convencional. Supongo que los diamantes ya están pasados de moda. A pesar de la carrera brillante de Nathan en una firma prestigiosa, a pesar de su familia amorosa y nuestra evidente felicidad, mi madre seguía encontrando formas sutiles de desaprobar. ¿Arquitecto? Bueno,
Supongo que eso es suficientemente estable. Thompson, ¿ese apellido es inglés o escocés? Chicago está tan lejos de la familia. Planear la boda implicaba volver a pisar un campo minado que creía haber dejado atrás. Nathan, notando mi estrés, me sugirió que nos escapáramos y nos casáramos solos. Pero una parte infantil de mí aún deseaba esa bendición familiar. Así que cuando mamá insistió en organizar la fiesta de compromiso, accedí a regañadientes. Nada extravagante, ¿de acuerdo? Le dije por teléfono. Por supuesto, Cassandra, respondió con ese tono que conocía demasiado bien. Lo entiendo perfectamente. En cuestión de semanas, había reservado el lugar más exclusivo de Portland, armado una lista de invitados larguísima y empezado a dirigir todo desde 3 estados de distancia. Nathan observaba preocupado cómo cada llamada me dejaba más ansiosa. Incluso Alai, ahora casada con su novio de la universidad y viviendo en Seattle, me advirtió por mensaje. Mamá está en modo mamacilla con tu fiesta. Prepárate. Debí haberles hecho caso. Debí haber confiado en mi instinto. Pero una parte de mí seguía esperando que esta vez fuera diferente. Que mi compromiso fuese, al fin, la razón para recibir la aprobación incondicional de mamá. Qué equivocada estaba. El gran salón del Hotel Westbrook era la idea de mamá de algo sencillo. Lámparas de cristal, ventanales de piso a techo con vista al skyline de Portland, y arreglos florales que seguramente costaban más que mi alquiler mensual. Cuando Nathan y yo llegamos a lo que se suponía que era una reunión íntima, al menos 70 personas ya estaban conversando y bebiendo. Tu madre se ha superado a sí misma, susurró Nathan, apretando mi mano con ternura. Iba impecable con su traje azul marino, el cabello recién cortado y sus ojos marrones mirándome con preocupación tras sus gafas. Podemos irnos cuando tú digas, me dijo. Alisé mi vestido de seda, el que había elegido yo misma, a pesar de las sugerencias de mamá sobre uno más favorecedor que había encontrado. Estará bien, respondí, más para convencerme a mí misma. Solo serán unas horas y se acabó. Madison y Heather habían volado desde Chicago, y ver sus caras conocidas entre la multitud de amigas del club de mamá fue un alivio. Me abrazaron con fuerza, formando un escudo protector mientras conversábamos. La señora que está a las 3 no ha dejado de mirarte desde que llegamos, murmuró Madison. Déjame adivinar, tu mamá. Asentí, observando a Elizabeth acercarse. A sus 58 años, seguía siendo imponente. Alta, delgada, con el cabello perfectamente iluminado por mechas y ese tipo de elegancia pulida que solo se logra con décadas de cuidado obsesivo. Cassandra, por fin te encuentro. Llegaste con casi 30 minutos de retraso. Me dio un beso al aire en cada mejilla. Su perfume, tan sutil como costoso. ¿Y ese vestido? Bueno, siempre has tenido tu propio estilo, dijo, con esa sonrisa ensayada que nunca llegaba a sus ojos. Se volvió hacia Madison y Heather, ofreciéndoles una sonrisa perfectamente calculada. Compañeras de la universidad, supongo. Qué lindo que hayan podido hacer el viaje. Antes de que pudieran contestar, ya se había alejado, tirando de mí hacia un grupo de sus amigas. Todo el mundo pregunta por ti. El hijo de los Brighton, Michael, está aquí. ¿Lo recuerdas? Divorciado ahora. ¡Qué lástima! 20 minutos después, Nathan vino al rescate, trayendo consigo a sus padres, Thomas y Catherine Thompson. A diferencia de la evaluación fría de mi madre, Catherine me abrazó con calidez sincera. Estamos tan felices de que te unas a nuestra familia, dijo, con los ojos arrugándose en una sonrisa genuina. Thomas, ingeniero retirado y con el mismo aire reflexivo que su hijo, me dio la mano con ambas suyas. Nuestro hijo nunca ha sido tan feliz, dijo simplemente. El contraste entre el afecto directo de los Thompson y las expectativas enredadas de mi madre no pasó desapercibido, para ninguno de los dos. Vi a Nathan observándolo también, con una expresión entre compasión y amor. Alai y James llegaron una hora después de comenzada la fiesta. Mi hermana, como siempre, deslumbrante. Su cabello rubio, el color natural de mamá antes de las mechas, caía en ondas perfectas. Su vestido azul, seguramente aprobado por mamá, resaltaba sus ojos. James no dejaba de tocarla, rodeándola por la cintura mientras caminaban entre la multitud. Cassie, dijo Alai al separarse de él para abrazarme. ¿Esto no es una locura?
Mamá dijo que sería algo pequeño. ¿Y cuándo ha hecho mamá algo pequeño? Respondí riendo, genuinamente feliz de verla. Touche. ¿Cómo estás aguantando? No alcancé a contestar. Mamá apareció entre nosotras. Allison, cariño, estás preciosa. Ese color te queda perfecto con tu piel. Y luego se volvió hacia mí. Cassandra, los del catering necesitan saber a qué hora será el brindis. Les dije que querrías encargarte tú personalmente. Yo no había planeado ningún brindis. En realidad, no había planeado nada de esto. Pero asentí. Claro, mamá. Mientras me guiaba hacia el equipo de catering, la escuché susurrarle a Alai. Intenta convencer a tu hermana de que se ponga un poco de labial antes de las fotos. ¿Quieres? La fiesta continuó con la perfección pulida que caracterizaba todos los eventos de Elizabeth Sullivan. Yo iba de grupo en grupo, rodeada de desconocidos, aceptando felicitaciones de los amigos de mis padres y manteniendo a Nathan cerca para no perder la calma. Una hora antes de que la fiesta terminara, vi a mis padres cerca del bar en lo que parecía una conversación tensa. Papá gesticulaba más de lo habitual, negando con la cabeza, mientras la expresión de mamá se iba volviendo más rígida. Al notar que los observaba, mamá cambió instantáneamente su rostro a una sonrisa agradable y dijo algo que hizo que papá se alejara. ¿Todo bien? Le pregunté cuando se acercó. Por supuesto, querida. Tu padre está siendo complicado con el brindis, me respondió, dándome una palmadita en el brazo. He decidido que lo haremos ya, antes de que la gente empiece a irse. Pedí al personal que prepare algo especial. Hizo una seña a un camarero, que empezó a repartir copas de champán. Busqué a Nathan y nos movimos al centro del salón. Papá apareció junto a mamá, visiblemente incómodo, pero resignado. Alai y James se unieron a nosotros, completando la postal familiar. Mamá levantó la mano y la sala se fue quedando en silencio. Estamos encantados de que todos hayan venido a celebrar el compromiso de Cassandra y Nathan. Empezó, su voz clara, perfectamente proyectada. Harold y yo no podríamos estar más orgullosos. Papá asintió rígidamente a su lado. Sentí como Nathan me apretaba la mano. Antes de que Harold diga unas palabras, continuó mamá, aunque era evidente que eso también era sorpresa para él, quiero proponer un brindis especial, solo para la familia cercana. Se volvió hacia un camarero que sostenía una bandeja con 5 copas, 4 flautas de champán y una copa de vino tinto. El champán le da dolor de cabeza a Cassandra, explicó a los invitados, que la miraban con curiosidad. Así que le he seleccionado un vino especial. Me entregó la copa de vino con esa sonrisa extraña, labios curvados, pero ojos atentos. Como si estuviera esperando algo. Las flautas fueron para Nathan, papá, Alai y James. Miré el vino, inquieta. El color parecía normal, pero al acercarlo a la nariz, algo no cuadraba. No solo estaba pasado, olía mal. Había un fondo medicinal que no pertenecía allí. Mamá me observaba intensamente. Un brindis, dijo, levantando su copa. Por los nuevos comienzos. Todos alzaron sus copas. Y en ese instante, tomé una decisión que cambiaría todo. Justo cuando Alai se giró para decirle algo a James, hice el cambio sin que se diera cuenta. Le puse la copa de vino en la mano y tomé su champán. Por los nuevos comienzos. Repetimos todos. Alai, distraída con James, no notó nada. Bebió el vino tinto mientras yo tomaba el champán, sintiendo la mirada de mi madre clavada en mí durante todo el proceso. Durante la siguiente media hora, todo transcurrió con aparente normalidad. Conversé con los invitados, posé para fotos, y traté de ignorar esa molestia persistente que no se iba. De vez en cuando, sorprendía a mamá mirándome con el ceño levemente fruncido, como si esperara que algo ocurriera, algo que no estaba ocurriendo. Nathan y yo hablábamos con sus padres cuando noté un alboroto al otro lado del salón. James sostenía a Alai, que parecía tambalearse. Pensé que quizás había bebido más de la cuenta, pero Alai rara vez tomaba más de una copa. Con permiso, les dije a los Thompson, ya caminando hacia ellos. Nathan venía justo detrás. Cuando llegamos, el estado de Alai había empeorado visiblemente. Las palabras se le enredaban en la boca mientras intentaba explicarle a James que se sentía rara. Sus ojos no podían enfocarse, y una capa de sudor cubría su frente,
a pesar de que el salón tenía el aire acondicionado encendido. Algo no va bien, dijo James, alarmado. Solo ha bebido esa copa de vino, y tal vez medio vaso de agua. Mamá apareció junto a nosotros, con una expresión de aparente sorpresa. ¿Qué está pasando? ¿Allison está bien? Antes de que nadie pudiera responder, Allie se inclinó hacia adelante. Baño, alcanzó a murmurar. La tomé del otro brazo y, entre James y yo, la llevamos rápidamente, abriéndonos paso entre la multitud que ya nos observaba. Apenas entramos al baño, Allie cayó de rodillas frente al inodoro, vomitando violentamente. Le sostuve el cabello mientras cruzaba una mirada de preocupación con James, que esperaba en el marco de la puerta. Esto no es normal, dije, viendo cómo Allie seguía convulsionada de dolor. Esto no es solo alcohol, dijo James, sacando su teléfono. Voy a llamar al 911. La condición de Allie empeoró rápidamente. Entre episodios de vómitos, se quejaba de mareos y de hormigueo en brazos y piernas. Cuando llegaron los paramédicos, apenas estaba consciente. Respiraba con dificultad, de forma irregular. La elegante fiesta de compromiso se desmoronó en un instante. Los invitados fueron guiados hacia la salida mientras el equipo médico trabajaba con Allie. Hacían preguntas sin parar. ¿Qué había consumido? ¿Tenía alergias? ¿Tomaba medicamentos? James respondió lo que pudo. Pero cuando preguntaron específicamente por el vino, sentí una oleada de frío recorriéndome. ¿El vino? Le murmuré a Nathan, mientras subían a Allie a la camilla. Ese vino era para mí. Cambié las copas porque tenía un olor extraño. El rostro de Nathan palideció. ¿Estás diciendo qué? No lo sé, lo interrumpí, sin atreverme a verbalizar mis sospechas. Pero algo está muy mal. Mamá insistió en subir a la ambulancia con Allie y James. Papá la siguió en su coche, en estado de shock. Nathan me llevó al hospital. Viajamos en silencio casi todo el trayecto. Mi mente era una maraña de pensamientos, cada uno más perturbador que el anterior. ¿Qué era exactamente lo que oliste en el vino? Preguntó Nathan, mientras aparcábamos. Algo medicinal, como jarabe para la tos, pero más fuerte. Lo miré, el miedo evidente en mi voz. Nathan, ¿quién querría drogarme en mi propia fiesta de compromiso? La pregunta quedó suspendida entre los dos, sin que ninguno se atreviera a decir lo que cada vez era más claro. La sala de espera del hospital era un retrato de tensión familiar. Papá caminaba de un lado a otro, nervioso. Mamá permanecía sentada, con la espalda recta, las manos entrelazadas con fuerza sobre el regazo. James se movía inquieto cerca de la puerta, revisando el móvil y consultando a las enfermeras cada pocos minutos. Nathan y yo estábamos un poco separados de mis padres, su brazo rodeándome los hombros. Familia de Allison Brooks, llamó por fin un médico. Nos pusimos todos de pie. El doctor explicó que Allie había sido drogada. Las pruebas mostraban una cantidad considerable de sedantes en su organismo, junto con otra sustancia que aún no identificaban. La combinación había provocado la reacción adversa. ¿Tomó algún medicamento hoy? ¿Algo que pudiera haber interactuado con el alcohol? Preguntó. No, nada, respondió James con firmeza. Allie no toma ni una aspirina a menos que sea estrictamente necesario. Entonces me temo que estamos ante un posible caso de intoxicación intencionada, dijo el médico, con gravedad. Ya hemos notificado a la policía. Mamá dejó escapar un pequeño suspiro. Papá le apoyó la mano en el hombro. Su expresión era inescrutable. Poco después llegaron dos agentes, que comenzaron a tomar declaraciones preliminares. Yo me senté con Nathan, observando cómo el drama familiar se desplegaba ante mí con una sensación creciente de temor. Las piezas empezaban a encajar, en un patrón que no quería reconocer. Tengo que contarles, le susurré a Nathan, después de que los oficiales hablaran con mis padres. Lo de las copas. Nathan asintió, serio. Creo que sí. Cuando los agentes se acercaron, respiré hondo y les conté todo. El vino extraño, el olor raro, mi decisión instintiva de intercambiar las copas con Allie. Vi cómo sus rostros pasaban de una curiosidad rutinaria a una atención seria. ¿Y por qué sintió la necesidad de cambiar las copas, señorita Sullivan? Preguntó la agente. Dudé. Mis padres estaban cerca.
Instinto, supongo. Algo no me pareció bien. ¿Tenía alguna razón para pensar que alguien quisiera hacerle daño? Volví a vacilar. No específicamente. No. Nathan apretó mi mano. Diles lo que piensas, Cassie. Los agentes me miraban, esperando. Bajé la voz. El vino me lo dio mi madre directamente. Ella lo trajo especialmente para mí, diciendo que el champán me da dolor de cabeza, lo cual no es cierto, y ha estado actuando raro toda la noche. El agente miró hacia mamá, que en ese momento conversaba en voz baja con papá. Tendremos que investigar esto más a fondo. ¿Estaría dispuesta a hacer una declaración formal? Asentí, sintiendo que acababa de cruzar una línea de la que no habría regreso. Mientras la policía hablaba con el personal del hospital, tomé a papá del brazo y lo llevé a un rincón. Papá, necesito saber la verdad. ¿Qué está pasando con mamá? Su rostro pareció envejecer años en segundos. Se pasó la mano por el cabello ralo. Cassie, tu madre ya no es la misma. Está obsesionada con tu compromiso de una forma que no es saludable. ¿Qué quieres decir? Ha estado diciendo cosas, que Nathan no es adecuado para ti, que estás cometiendo un error. Desvió la mirada. Pensé que era solo su forma habitual de controlar. Nunca imaginé que... No pudo terminar la frase. ¿Ha ido a terapia? ¿Alguien la ha visto? Papá soltó una risa amarga. ¿Conoces a tu madre? La terapia es para los demás. Para los que no saben manejar sus propios problemas. Se lo he sugerido durante años. Nuestra conversación se interrumpió cuando James avisó que Alai estaba despierta y preguntando por la familia. Todos nos dirigimos a su habitación, pero un agente detuvo a mamá en seco. Señora Sullivan, nos gustaría hacerle unas preguntas más. Mamá mantuvo el rostro sereno, pero noté un destello de pánico en sus ojos. Por supuesto, agente. Aunque no sé cómo podría ayudar. Todo esto es un terrible malentendido. Mientras ella hablaba con la policía, el resto entramos a la habitación. Alai, pálida como la sábana, yacía conectada a varios sueros. James fue directo a su lado, tomándole la mano. ¿Qué pasó? Preguntó Alai, apenas en un susurro. Intercambié una mirada con papá, sin saber cuánto contarle. Antes de que respondiéramos, una enfermera entró con un agente. Necesitamos revisar las pertenencias de la señora Sullivan, explicó. Procedimiento estándar en casos como este. El bolso de mamá seguía sobre una silla, donde lo había dejado antes de ser interrogada. El oficial se puso guantes y lo abrió con cuidado, revisando su contenido. Entre lo esperado, cartera, móvil, maquillaje, apareció un pequeño libro de tapa de cuero. ¿Qué es eso? Pregunté. Parece un diario, dijo el agente, colocándolo en una bolsa de evidencia. ¿Un diario? Jamás había sabido que mamá llevara uno. El hallazgo me heló la sangre, como si hubiera encontrado una serpiente escondida entre las flores. Mientras se llevaban el diario, me volví hacia Alai, que me miraba confundida. Cassie, ¿cambiaste nuestras bebidas? Preguntó en voz baja. La franqueza de su pregunta me dejó sin palabras. En ese instante, supe que ya no había forma de volver atrás. La verdad estaba saliendo a la luz, me gustara o no. La sala de espera se volvió nuestra base improvisada. Esperábamos actualizaciones sobre el estado de Alai y sobre la investigación policial. Los padres de Nathan llegaron, trayendo consigo una calma sólida, muy distinta al caos Sullivan. Thomas Thompson repartió café para todos, un gesto tan simple, pero tan raro en mi familia. Catherine se sentó a mi lado, acariciándome la mano de vez en cuando, sin pedir explicaciones, sin dar consejos no solicitados. Los doctores confirmaron que fue una mezcla de sedantes y otra sustancia que aún no identifican, dijo James, tras hablar con el equipo médico. La dejarán en observación esta noche, pero se va a recuperar por completo. El alivio fue inmediato. Pero la realidad amarga de por qué estábamos allí no tardó en volver. 2 detectives reemplazaron a los oficiales uniformados y comenzaron a interrogarnos uno a uno en una pequeña sala. Cuando fue mi turno, repetí todo. El vino extraño, el cambio instintivo, la sospecha creciente de que mi madre había querido drogarme. ¿Puede pensar en algún motivo por el que su madre quisiera incapacitarla, señorita Sullivan? Preguntó la detective. Siempre ha sido controladora,
respondí. Pero esto va más allá de todo lo que imaginé. Encontramos esto en el bolso de su madre, dijo el otro detective, deslizando una fotocopia sobre la mesa. Era una página del diario de mamá, fechada apenas 3 días antes. Cassandra sigue adelante con este absurdo compromiso. Nathan no es adecuado para ella. Demasiado blando, demasiado permisivo con su independencia. Si la fiesta no la hace cambiar de opinión, quizás se necesiten medidas más directas. Harold, como siempre, no sirve para nada. Me quedé mirando las palabras escritas con la caligrafía elegante de mamá. Confirmaban mis peores temores, y a la vez abrían puertas a nuevos. Hay más, añadió el detective. Entradas anteriores indican que su madre llevaba meses planeando arruinar el compromiso. Algunas mencionan drogas específicas que investigó por internet. Sentí que la habitación giraba levemente. ¿La han arrestado? Todavía no. Estamos construyendo el caso. El informe toxicológico de su hermana será clave. Cuando regresé a la sala, Nathan me abrazó de inmediato. ¿Qué dijeron? Le mostré la fotocopia del diario. Su rostro se ensombreció al leerla. Cassie, esto es grave. Tu madre necesita ayuda. Ayuda profesional, dijo Nathan, serio. Lo sé, susurré. No puedo creer que haya llegado tan lejos. Entrevistaron a papá después. Cuando volvió, tenía el rostro desencajado. Se dejó caer en una silla frente a mí. De repente parecía mucho más viejo, derrotado. ¿Lo sabías? Le pregunté directamente. ¿Sabías lo que mamá estaba planeando? No, dijo, con la voz rota. Pero sabía que no estaba bien. Lo he sabido por años, Cassie, y no hice nada. Solo me adapté a sus comportamientos, la justifiqué una y otra vez. Se cubrió el rostro con las manos. Esto también es culpa mía. Señor Sullivan, intervino Nathan, con cuidado. Elizabeth necesita ayuda psiquiátrica. Esto va más allá de un simple comportamiento controlador. Papá asintió, con lágrimas en los ojos. Me mostraron el diario. Había cosas ahí. Su voz se quebró. Cosas sobre todos nosotros. Su resentimiento hacia ti, Cassie, por haberte escapado de su influencia. Su obsesión con Alai como la hija perfecta. Su desprecio hacia mí. Me miró directamente. Lo siento tanto. Les fallé a las dos. La policía se había llevado a mamá a la estación para interrogarla formalmente. James había regresado a la habitación de Alai, dejándonos a Nathan, papá y a mí, procesando todo lo que estaba ocurriendo. Necesito ver a Alai, dije al fin. Papá asintió. Ella preguntó por ti. Cuando entré en su habitación, James salió discretamente para darnos privacidad. Mi hermana se veía mejor. Había vuelto algo de color a sus mejillas, aunque aún se notaba agotada. ¿Es cierto? Preguntó de inmediato. Mamá intentó drogarte, ¿y fui yo quien terminó tomándolo? Me senté junto a su cama y tomé su mano. Todo indica que sí. La policía encontró su diario. Estaba planeando sabotear mi compromiso. Los ojos de Alai se llenaron de lágrimas. ¿Por qué? ¿Por qué haría algo así? No está bien, Alai. Creo que lleva mucho tiempo sin estarlo. Pero yo nunca lo vi, susurró. Siempre fue tan normal conmigo, tan cariñosa. Le apreté la mano. Porque tú eras la hija buena. La que hacía todo lo que ella quería. Yo fui la que se rebeló. La que se fue. No sabía que lo tuyo con ella era tan grave, admitió. Pensaba que exagerabas cuando te quejabas. Sus palabras me dolieron más de lo que esperaba. Años de sentirme invalidada, de que me llamaran dramática, cuando en realidad estaba sobreviviendo. Pero ese no era el momento para entrar en ese tema. Ya no importa. Lo que importa es que tú estés bien. Y que mamá reciba ayuda. Alai me miró con una nueva comprensión. Me salvaste, ¿sabes? El doctor dijo que con mi peso corporal, si hubiera tomado la dosis completa que era para ti, las consecuencias podrían haber sido mucho peores. No lo había pensado así. Mi decisión impulsiva quizás evitó una tragedia aún mayor. La idea me dejó helada. Nos quedamos en silencio por un momento. Dos hermanas,
reconfigurando su historia compartida a la luz de verdades recién descubiertas. ¿Y ahora qué? Preguntó Alai al fin. No lo sé, respondí con honestidad. Pero las cosas no pueden volver a ser como antes. Como si lo hubiera invocado, se escuchó un alboroto en el pasillo. Voces elevadas. Una de ellas, inconfundiblemente la de mamá. Exijo ver a mi hija. Decía. Esto es ridículo. Yo no he hecho nada malo. La puerta se abrió de golpe. Y allí estaba Elizabeth Sullivan. Impecable. A pesar de las circunstancias, mantenía ese rostro de digna indignación, que solo vaciló un segundo al vernos a Alai y a mí juntas. Era hora de enfrentar lo que había evitado toda mi vida. Allison, cariño, ¿estás bien? Dijo, y corrió hacia su cama, ignorándome por completo. Todo esto es un malentendido terrible. Alai se apartó sutilmente de su toque. Un movimiento pequeño, pero que mamá notó. Sus ojos se entrecerraron apenas antes de recomponer su expresión en una máscara de preocupación. Mamá, dije, con firmeza. Tenemos que hablar de lo que pasó. No hay nada que discutir, Cassandra. Claramente alguien del catering cometió un error terrible. Su voz era perfectamente controlada. Razonable. La misma que había usado toda mi vida para hacerme dudar de lo que sentía. La policía encontró tu diario, dije en voz baja. El cambio fue instantáneo. Su rostro congelado. Un destello de pánico, antes de recuperar la compostura. Eso es propiedad privada. No tenían derecho. Tenían todo el derecho, intervino James desde la puerta. Tu hija fue envenenada. ¿Envenenada? Rió mamá, con un tono quebradizo. No digas tonterías. Fue un sedante leve. Nada peligroso. El silencio que siguió a su confesión fue ensordecedor. La pretensión de inocencia se rompió con esas palabras. Entonces si pusiste algo en el vino, dijo Alai, en voz baja, dolida. Acabas de admitirlo. Mamá pareció darse cuenta de su error. Retrocedió con rapidez. Lo decía hipotéticamente. Si hubiera algo en el vino, que no estoy diciendo que lo hubiera. Deja de mentir, la interrumpí. Años de frustración contenida salieron a borbotones. Deja de manipular. Deja de hacernos gaslighting. Ya basta, mamá. ¿Cómo te atreves a hablarme así? Espetó, perdiendo la máscara. Después de todo lo que he hecho por ti, ¿qué exactamente hiciste por mí? ¿Criticarme? ¿Controlarme? ¿Hacerme sentir que nunca era suficiente? Te exigía porque quería lo mejor para ti. Si no fuera por mí, te habrías conformado con la mediocridad. Si no fuera por ti, tal vez habría aprendido a creer en mí misma. Nathan fue el primero que me hizo sentir digna de amor sin condiciones, y tú no pudiste soportarlo. El rostro de mamá se deformó por la rabia. Nathan no es para ti. Es débil. Te deja tomar tus propias decisiones. Fomenta tu ridícula independencia. Está destruyendo todo lo que construí. ¿Todo lo que construiste? Repetí, incrédula. ¿Te refieres a esa prisión de expectativas en la que me metiste? ¿A las críticas constantes? ¿A los estándares imposibles? Estaba haciéndote fuerte. No. Me estabas destruyendo. Y cuando ya no pudiste controlarme, intentaste drogarme en mi propia fiesta de compromiso. La compostura de mamá se rompió por completo. Solo quería que te sintieras lo suficientemente mal para irte a casa. Para que te perdieras esa ridícula fiesta que sus amigos organizaron, donde planeaban convencerte de mover la boda a Chicago. La especificidad me dejó helada. ¿Cómo sabías eso? No te dijimos nada sobre la fiesta después. Una mirada de animal atrapado cruzó su rostro. Tengo mis formas de saberlo. Leíste mis mensajes. Me di cuenta. Cuando fui al baño, revisaste mi teléfono. No lo negó. En vez de eso, cambió de táctica, volviéndose hacia Alai. Allison, tú entiendes, ¿verdad? Estaba protegiendo a la familia. Tratando de mantenernos unidos. Cassandra iba a irse aún más lejos. Iba a empezar una nueva familia sin nosotros. Alai negó con la cabeza, lentamente. Mamá, me mudé a Seattle. Formé mi propia familia con James. Eso es normal. Eso es saludable.
No es lo mismo, insistió mamá. Tú me llamas cada semana. Me visitas. Me incluyes en tu vida. Porque nunca me hiciste sentir culpable por tener mi propia vida, dijo Alai, comprendiendo todo de golpe. Amas la versión de mí que tú moldeaste. Pero odias la versión de Cassie que escapó de tu control. El rostro de mamá se enrojeció de furia. No tienes idea de lo que estás diciendo. Ninguna de las dos lo entiende. El monitor cardíaco de Alai comenzó a pitar con fuerza. James se apresuró a su lado, preocupado. Tiene que irse, le dijo a mamá, con firmeza. Está alterando a mi esposa, que está aquí por su culpa. Esto es un asunto de familia, replicó mamá, despectiva. Yo soy familia, respondió James. Y ahora mismo, le estoy pidiendo que se vaya antes de que llame a seguridad. Mamá miró a papá, que había estado observando desde la puerta en silencio. Harold, di algo. Papá se irguió. Un gesto raro en su presencia. Elizabeth, ya basta. Necesitas ayuda. ¿Ayuda? Se burló. Yo soy la única que está pensando con claridad. Cassandra está cometiendo un error terrible, y ninguno de ustedes lo ve. El único error que cometí, dije con voz firme, fue dejarte controlar mi vida tanto tiempo. Y haberte invitado a ser parte de mi compromiso. Los ojos de mamá se abrieron como platos. Su respiración se volvió errática. No, no lo dices en serio. Tú me necesitas. Siempre me has necesitado. No, mamá. Tú necesitabas que yo te necesitara. Hay una diferencia. Algo en ella pareció romperse. Se abalanzó sobre mí, tomándome por los hombros. Ingrata. Egoísta. Después de todo lo que he sacrificado por ti. Nathan y papá actuaron al instante, separándola de mí. Ella forcejeaba, completamente descompuesta, gritando acusaciones y amenazas. Su imagen meticulosamente construida se había hecho añicos. Un guardia de seguridad apareció en la puerta, seguido de una enfermera. ¿Qué ocurre aquí? Esta mujer intentó agredir a mi prometida, explicó Nathan, aún sujetándola del brazo. Y es la responsable de haber drogado a su otra hija, la paciente. El guardia habló por su radio, solicitando presencia policial. Mamá se resistía más y más. Esto es ridículo. Soy Elizabeth Sullivan. ¿Saben quién soy en esta comunidad? Su histeria no hizo más que confirmar lo que todos ya veíamos con claridad. Una mujer que había escondido durante décadas una enfermedad mental severa detrás de una fachada de perfección y control. La policía llegó pocos minutos después. Los mismos detectives que nos habían entrevistado antes. Tras evaluar la situación, le informaron que quedaba detenida por sospecha de intento de envenenamiento. No pueden hacerme esto, dijo. Pero su voz ya no tenía el tono autoritario de antes. Ahora sonaba más cercana al miedo. Harold, no dejes que lo hagan. Papá la miró con una tristeza profunda. Lo siento, Elizabeth. Debí haberte ayudado hace años. Mientras se la llevaban, mamá me miró por última vez, fijando sus ojos en los míos. Esto no ha terminado, Cassandra. Ya verás que tenía razón. La habitación quedó en silencio tras su partida. Alai lloraba en silencio, con James tomándole la mano. Papá estaba inmóvil, perdido. El brazo de Nathan alrededor de mi cintura era lo único que me sostenía en pie. Nunca imaginé que terminaría así, dijo papá al fin. No ha terminado, respondí. Esto es solo el comienzo de un nuevo capítulo. Esa noche, en la sala de espera del hospital, mientras Alai dormía bajo observación y mamá pasaba su primera noche bajo custodia policial, por fin me permití romperme. Nathan me abrazó mientras años de dolor reprimido salían por fin. Debí haberlo visto venir, sollozaba. Todas las señales estaban ahí. No fue tu culpa, me dijo Nathan con firmeza. No podías prever esto. Pero siempre supe que algo no estaba bien en ella. Siempre lo supe. Saberlo y poder evitarlo no es lo mismo, dijo con suavidad. Hiciste lo correcto cuando más importaba. Confiaste en tu instinto. Y probablemente salvaste tanto tu vida como la de Alai. Cuando las lágrimas empezaron a calmarse, sentí algo inesperado. Una mezcla de duelo y liberación. La verdad, por dolorosa que fuera,
Había roto décadas de silencio y fingimiento. Y en ese espacio roto, tal vez pudiera comenzar la sanación genuina. Las semanas siguientes, lo que la familia empezó a llamar simplemente el incidente, se desenvolvieron como escenas de una película ajena. Mamá fue sometida a evaluación psiquiátrica mientras estaba bajo custodia. Recibió un diagnóstico que explicaba muchas cosas. Trastorno narcisista de la personalidad con rasgos paranoides, agravado por ansiedad sin tratar. La fiscalía la acusó formalmente de intento de envenenamiento y agresión. Su abogado comenzó a construir una defensa basada en capacidad mental disminuida, mientras nuestra familia trataba de entender qué significaba la justicia en este caso. La fiscal quiere saber si vas a testificar, me dijo papá una mañana, tomando café en un lugar neutral del centro. Se le notaban los kilos perdidos, y el estrés había dibujado nuevas líneas en su rostro. Dicen que tu testimonio fortalecería mucho el caso. ¿Y si no lo doy? Pregunté. Suspiró hondo. Podrían reducir los cargos. Elizabeth podría recibir una sentencia mínima. Quizás solo libertad condicional y tratamiento psiquiátrico obligatorio. La decisión me pesaba. Una parte de mí quería justicia. Consecuencias por años de abuso emocional y por ese acto final tan peligroso. Otra parte reconocía que mi madre estaba enferma. Probablemente lo había estado toda mi vida. ¿Qué harías tú? Le pregunté. Miró su taza de café. Le fallé a ustedes dos al permitir su comportamiento durante décadas. No soy el mejor consejero. Pero sigue siendo mi padre, dije en voz baja. Me miró, con los ojos húmedos. Entonces, como tu padre, te diré esto. Decidas lo que decidas, que sea por tu sanación. No por castigo. No por venganza. Eso no te dará paz. Los padres de Nathan nos ofrecieron quedarnos con ellos en Portland, un refugio frente a la atención mediática. Los medios habían tomado la historia. Mujer de alta sociedad droga a su hija en fiesta de compromiso. Y empezaron a llamar a mi trabajo, y al de Nathan. Tenemos que volver a Chicago, le dije una noche. No puedo esconderme aquí para siempre. ¿Estás segura de que estás lista? Preguntó con preocupación. No, admití. Pero necesito recuperar mi vida. Y usar mi experiencia en periodismo para tomar el control de esta historia, antes de que ella me defina a mí. Nathan sonrió, con esa mirada orgullosa que siempre me hacía temblar el corazón. Esa es mi Cassie. Decidimos dar una entrevista exclusiva a un periodista respetado de Portland. Contar nuestra historia en nuestros propios términos. Estaba nerviosa, pero decidida, mientras montaban las cámaras en la sala de los Thompson. Solo sé honesta, me aconsejó el periodista. La gente conecta con la verdad. Así que fui honesta. Sobre crecer con una madre cuyo amor era condicional. Sobre escapar para construir mi propia vida. Sobre la fiesta de compromiso que reveló décadas de disfunción. No vilifiqué a mamá. En cambio, hablé de su enfermedad mental no tratada y de la esperanza de la familia en su recuperación. El reportaje se emitió una semana después y la respuesta fue abrumadoramente comprensiva. Recibí mensajes de apoyo en redes sociales. Muchos de personas con historias familiares similares. En lugar de sentirme expuesta, me sentí validada. Mientras tanto, Alai y yo reconstruíamos nuestra relación, reconociendo cómo mamá nos había separado a través de la comparación y el favoritismo. Siempre envidié lo valiente que eras, me confesó Alai durante una de nuestras nuevas llamadas semanales. Por enfrentarte a ella, por irte, por hacer tu vida. Y yo envidiaba que ella te amara, le confesé. Que aprobara tus elecciones. Que celebrara tus logros. También me controlaba, dijo pensativa. Solo que con elogios en lugar de críticas. Y apenas ahora lo estoy entendiendo. James y Nathan habían formado su propia alianza. Los hombres que amaban a las hermanas Sullivan, apoyándose mutuamente en medio del caos familiar. Organizaron un fin de semana en una cabaña junto al mar, lejos de abogados y dramas. Caminando con Alai por la playa, mientras ellos preparaban la cena, me sentí más cercana a mi hermana que nunca. ¿Crees que mamá algún día cambiará? Me preguntó, mirando las olas. No lo sé, respondí con sinceridad. Los trastornos de personalidad son difíciles de tratar, especialmente si la persona no acepta su diagnóstico. Papá va a pedir el divorcio,
me dijo. ¿Te lo comentó? Asentí. Después de 40 años. No puedo imaginar lo difícil que habrá sido. Está buscando apartamento. Me pidió ayuda para elegir muebles, dijo sonriendo. Nunca antes tomó decisiones así. Está empezando a encontrarse, solo que con unas cuantas décadas de retraso. Caminamos en silencio un rato. He estado pensando en la boda, dije por fin. Nathan y yo queremos algo más pequeño, más íntimo. ¿Nada del espectáculo que mamá planeaba? Bromeó Alai. Dios, no. Solo amigos cercanos y familia, junto al lago en Chicago, donde él me propuso. Suena perfecto. Mientras avanzaba el proceso legal, empecé terapia para procesar mi infancia y el trauma reciente. Mi terapeuta se especializaba en hijos adultos de padres narcisistas. Desarrollaste hipervigilancia, me explicó en una sesión. Siempre alerta a señales de desaprobación, anticipando la crítica. Por eso percibiste que había algo mal con el vino, cuando otros no lo habrían notado. ¿Entonces mi ansiedad me salvó? Pregunté. Fue tu conciencia, respondió. Y ahora puedes usar esa conciencia de forma sana, sin vivir con miedo constante. La audiencia preliminar fue a principios de septiembre. Volé a Portland con Nathan para dar mi declaración. Mamá estaría presente. Sería nuestro primer encuentro desde el hospital. Lucía más pequeña. Ya no llevaba ropa de diseñador, sino algo sencillo y beige. Su cabello, sin arreglar. Nuestros ojos se encontraron, y lo que sentí no fue miedo, ni odio. Fue lástima. Su abogado había negociado un acuerdo. Culpable por cargos reducidos, tratamiento psiquiátrico obligatorio, libertad condicional, y una orden de restricción que le prohíbe contactarme a menos que yo lo permita. Era el resultado más justo posible. Consecuencias y tratamiento. Me preguntaron si quería hacer una declaración como víctima. Rechacé. ¿Qué podría decir que cambiara algo? Al salir del juzgado, un reportero gritó. Cassandra, ¿perdonas a tu madre? Me detuve. Lo pensé. El perdón no es un momento, respondí. Es un proceso. Por ahora, estoy enfocada en sanar. De vuelta en Chicago, Nathan y yo retomamos la planificación de la boda. A nuestra manera. Una ceremonia íntima, con no más de 40 invitados. Madison como dama de honor. Alai como madrina. ¿Invitarás a tu madre? Preguntó Madison, mientras me ayudaba a elegir un vestido sencillo, pero perfecto. No, respondí, sin arrepentimiento. La orden de restricción lo impide. Pero, sinceramente, tampoco lo haría. Ese día, debe estar libre de ansiedad. ¿Y tu papá? Sonreí. Sí. Él me llevará al altar. Es distinto ahora. Va a terapia. Está presente. Es como conocer una nueva versión de mi padre. 6 meses después de aquella fiesta de compromiso, nuestras vidas habían cambiado de formas que jamás habría imaginado. Mamá estaba en una clínica psiquiátrica. Papá aprendía a vivir por sí mismo. Y Alai y yo hablábamos casi todos los días. Nuestra relación, más fuerte, gracias al entendimiento mutuo. Nathan y yo también habíamos salido más unidos. ¿Sabes? Me dijo una noche mientras cerrábamos la lista de invitados. Me enamoré de ti por tu fuerza. Y ahora sé lo fuerte que realmente eres. Lo besé. Agradecida, sin palabras, por su amor incondicional. ¿Vamos a estar bien? Más que bien, prometió. Vamos a ser extraordinarios. Y por primera vez, lo creí. Una vida no definida por el miedo o la búsqueda de aprobación, sino por el amor real y la sabiduría ganada a pulso. Una tarde perfecta de octubre, 6 meses después de aquel día, Nathan y yo nos dimos el sí bajo un arco de flores junto al lago de Chicago, rodeados de quienes realmente nos amaban. Madison y Heather sonreían en el cortejo. Alai, mi madrina de honor, de pie con orgullo a mi lado, ya no dividida por manipulaciones maternas. Papá me llevó al altar, sobrio en todos los sentidos. Doy mi bendición a esta unión entre iguales, dijo, colocando mi mano en la de Nathan. 4 palabras simples que reconocían lo que él y mamá nunca tuvieron. Elizabeth Sullivan no estuvo presente. Ni física, ni espiritualmente. La orden judicial seguía vigente,
pero lo más importante. Yo había construido, por fin, los límites emocionales que siempre necesité. Siguió enviando cartas a través de su abogado. Algunas con arrepentimiento. Otras, aún sin asumir responsabilidad. Las leía, las reconocía, y luego las archivaba. Ya no permitía que sus palabras controlaran mi estado emocional. Después de nuestra luna de miel en Portugal, Nathan y yo volvimos a nuestro departamento en Chicago, listos para un futuro basado en el respeto mutuo y la honestidad. Hablábamos de tener hijos. Ambos comprometidos a romper los ciclos de disfunción que marcaron mi infancia. Me aterra convertirme en ella, le confesé una noche. No lo harás, me respondió, seguro. Ya estás haciendo el trabajo para evitarlo. Ese trabajo era terapia constante, establecer límites, y ser consciente de los patrones heredados. Aprendí que sanar no es un destino. Es una práctica diaria. Alai y James nos visitaban seguido. Nuestra hermandad, por fin floreciendo, ya sin divisiones. Es como tener una hermana nueva, me dijo Alai en una visita. Pero con toda nuestra historia intacta. Papá llamaba cada semana. Estaba redescubriéndose. Se unió a un club de senderismo, aprendía a cocinar. Incluso había empezado a salir de nuevo. Torpe, pero entusiasmado con su nueva etapa. Y yo, por fin, había encontrado mi voz. Escribí un artículo sobre trauma familiar y recuperación que fue publicado en una revista nacional. Inició una serie sobre salud mental que resonó con miles. Has convertido tu dolor en propósito, dijo mi terapeuta en una sesión. Tenía que hacerlo, respondí. Si no, ¿para qué todo esto? La lección que me llevé no fue la que esperaba. No se trataba de víctimas y verdugos. Ni siquiera del perdón, en el sentido tradicional. Se trataba de entender que a veces, quienes más daño nos hacen, también están profundamente heridos. El comportamiento de mamá, aunque imperdonable, venía de una enfermedad no tratada. De traumas generacionales que nunca abordó. Esa comprensión no borraba el daño. Ni me obligaba a mantener vínculos tóxicos. Pero me liberaba del ciclo de rabia y dolor que me había definido tanto tiempo. Puedo reconocer su humanidad, sin sacrificar mi bienestar. Puedo desearle sanación, sin poner en pausa la mía. La lección más profunda, sin embargo, fue otra. Confiar en mí misma. Si no hubiera escuchado esa voz interior. Si no hubiera seguido mi intuición con esa copa de vino. Todo pudo haber terminado distinto. Mi madre pasó décadas entrenándome para dudar de mi percepción, para vivir bajo su versión de la realidad. Pero en ese momento crucial, elegí creerme a mí. Y desde entonces, lo hago todos los días. Escucho mi instinto. Honro mis límites. Y me rodeo de personas que me ven con claridad y me aman por completo. A veces, la familia es la que uno elige. A veces, los límites que más duelen, son los que más sanan. Y a veces, lo más valiente que podemos hacer es aceptar que una relación es tóxica, incluso cuando es con alguien que debería habernos amado sin condiciones. No sé si mamá y yo alguna vez tendremos una relación sana. Eso dependerá tanto de su camino, como del mío. Lo que sí sé, es que ya no espero su aprobación. Ni vivo temiendo su crítica. Mi valor no depende de su mirada. Mi felicidad no depende de su aceptación. Y esa, quizás, es la libertad más grande de todas. ¿Alguna vez tuviste que tomar una decisión difícil para protegerte de alguien que se suponía debía cuidarte? ¿Alguna vez tu intuición te salvó de algo peligroso? Cuéntamelo en los comentarios. Recuerda, al compartir nuestras historias, ayudamos a que otros se sientan menos solos en sus luchas. Y si esta historia resonó contigo, por favor dale like, suscríbete y compártela con alguien que necesite escuchar que está bien confiar en su instinto, y poner límites. Incluso con la familia. Gracias por escuchar. Tu historia importa. Tus sentimientos son válidos. Y mereces relaciones que te den paz, no dolor.